On this journey, we'll explore the DNA of Argentine Spanish, its main characteristics. So if you've ever dreamed of traveling to Buenos Aires or any other Argentine province, or trying a good barbecue, seeing and feeling the passion of a soccer match, or enjoying the passion that surrounds the tango, or simply understanding why Messi speaks with so much vos, stay because you're going to love what's coming next. Imagina que pedís una torta en una cafetería, y el mesero te trae un pastel. Ah, pero si lo haces en Buenos Aires, puede que alguien se ría porque, torta, también significa, un golpe en la cara. Así es, el español en Argentina está lleno de sorpresas, palabras con doble filo y expresiones que en otros países son inocentes, pero acá pueden sonar como groserías, ¿querés descubrirlas? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede salvarte de más de una situación incómoda en Argentina. Bienvenidos a este viaje por el español argentino, un idioma dentro del idioma. Aunque en teoría hablamos la misma lengua en todo el mundo hispano, la realidad es que cada país tiene su propio color, su propio sabor y, en el caso de Argentina, un acento y un vocabulario que han fascinado y confundido a millones de personas. Hoy vamos a meternos de lleno en las características principales del español de Argentina, desde el famoso vos, hasta expresiones llenas de pasión como el che, pasando por el lunfardo, los italianismos y, por supuesto, esas palabras que pueden hacerte pasar vergüenza si las usás en el lugar equivocado. Imagínate esta escena. Un turista mexicano llega a Buenos Aires. Va a una tienda de ropa y le pregunta al vendedor. Disculpa, ¿tienen playeras? El vendedor lo mira raro y responde. ¿Playeras? ¿Te referís a remeras? El turista se ríe nervioso, repite, sí, remeras, y todo sigue bien. Pero más tarde, en un café, pide un jugo de durazno y la mesera se sorprende. ¿De durazno? Ah, ¿querés un jugo de pelón? En ese momento el turista entiende que, aunque todos hablen español, está en un universo paralelo lingüístico. El español argentino, un idioma con personalidad propia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la historia del español en Argentina es única. El país recibió millones de inmigrantes, sobre todo de Italia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ese cruce cultural dejó huellas en la forma de hablar, la entonación, la musicalidad y hasta algunas palabras se parecen más al italiano que al español que escuchás en México, Colombia o España. El resultado es un idioma lleno de carácter, con giros inesperados y con una identidad tan fuerte que se ha convertido en un sello cultural. Escuchar a un argentino hablar no es solo escuchar palabras, es escuchar historia, fútbol, tango, mate y pasión. Pero, ojo, no todo es color de rosa. Porque hay palabras que en México, España o Colombia son completamente normales, y en Argentina son insultos directos. Y no estoy exagerando, ¿querés un ejemplo rápido? En muchos países, si decís la palabra concha, pensás en una concha de mar, un recuerdo playero, algo hasta poético. Pero en Argentina, es una de las groserías más fuertes, ¿te imaginás pedir una concha de vainilla en una panadería sin saber esto? Sí, suena gracioso, pero créeme, te vas a llevar más de una mirada incómoda. A lo largo de este vídeo vamos a explorar cómo se formó el español en Argentina y por qué suena tan distinto. Las características principales, el voceo, el che, el yeísmo reilado y la entonación. Palabras y frases típicas del lunfardo, el argot popular de Buenos Aires. Los falsos amigos, esas palabras que en otros países son inocentes y en Argentina son groserías. Ejemplos reales de malentendidos divertidos entre argentinos y otros hispanohablantes. Consejos prácticos para hablar en Argentina sin meter la pata. El español argentino no es solo un dialecto, es una manera de vivir, de sentir y de expresarse. Es música, es humor, es ironía, y a veces también es un desafío. Porque entenderlo no solo es cuestión de gramática, sino de cultura. Y lo mejor de todo es que, al aprender estas diferencias, no solo vas a evitar malentendidos, también vas a ganar la simpatía de los argentinos, que siempre valoran a quienes hacen el esfuerzo de hablar como ellos, aunque sea un poquito. Así que ya sabes, el viaje recién empieza. Vamos a ver las características más famosas del español argentino, esas que lo hacen sonar tan diferente, tan seductor y a veces, tan polémico, listo para aprender porque en Argentina nadie dice, tú, sino, vos. Dale, arranquemos. Características principales del español argentino. Imagina que vas caminando por Buenos Aires y escuchás, che,
¿vos me estás cargando? Quizás pensés que alguien habla raro, o incluso que está enojado. Pero en realidad, esa frase está llena de las particularidades que hacen del español argentino un idioma único. Hoy vamos a descubrir por qué el acento, el vocabulario y hasta la gramática en Argentina parecen salirse de lo común. El voceo, el corazón del español argentino. Si hay algo que distingue a Argentina de la mayoría de los países hispanohablantes, es el uso del vos en lugar del tú. En México dirías: ¿tú quieres comer? En Argentina sería: ¿vos querés comer? Nota dos cosas. 1. No solo cambia el pronombre, sino también la conjugación. No es quieres, sino querés. 2. Este uso es tan natural para los argentinos que, si llegas a usar tú, automáticamente vas a sonar extranjero. El voceo no es exclusivo de Argentina, también lo usan en Uruguay, Paraguay y algunas regiones de Centroamérica. Pero en ningún lugar tiene tanta fuerza y presencia como en Argentina. De hecho, hasta los manuales escolares enseñan con el voceo. Así que si viajás a Buenos Aires y querés sonar como un local, empezá por decir, vos sos, en vez de, tú eres. Con solo ese cambio, ya ganás un montón de puntos con los argentinos. El che, mucho más que una palabra. Otra característica fundamental es el famoso che. Esta pequeña palabra puede aparecer en cualquier parte de una conversación y cumplir funciones muy diversas. Para llamar la atención, che, vení un segundo. Para enfatizar, che, qué calor hace hoy. Como muletilla, che, no sé qué decirte. El che es tan característico que se convirtió en un símbolo cultural, ¿o acaso no te suena el nombre Che Guevara? Bueno, ese apodo le quedó justamente por usar tanto esa expresión. En Argentina, podés olvidar decir hola, pero jamás olvides decir che. Es la llave que abre cualquier conversación. El yeísmo reilado, cuando la doble elle y la y suenan distinto. En la mayoría de los países hispanohablantes, la doble elle y la y suenan como una i suave. Por ejemplo, llave y ya se pronuncian casi igual. Pero en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y alrededores, aparece el famoso yeísmo reilado. Esto significa que esas letras se pronuncian como una especie de che o sh. Lluvia suena como chuvia. Yo suena como cho. En otras regiones del país, esa pronunciación puede variar, pero en la capital y en la mayoría de las grandes ciudades es lo más común. Así que no te sorprendas si alguien te dice, yo me llamo Jessica. No es que no sepa pronunciar, es que está hablando 100% argentino. La entonación, un eco del italiano. Quizás una de las cosas que más llama la atención a los extranjeros es la entonación. Los argentinos hablan con una melodía particular, con subidas y bajadas que recuerdan mucho al italiano. Esto no es casualidad. Entre 1880 y 1930, Argentina recibió a más de 3 millones de inmigrantes italianos. Muchos se instalaron en Buenos Aires, y su manera de hablar se mezcló con el español rioplatense. El resultado es un español lleno de ritmo, casi como si cada frase fuera una pequeña canción. Ejemplo comparativo. En México, ¿qué vas a hacer mañana? Entonación plana. En Argentina, ¿qué vas a hacer mañana? Entonación ascendente y descendente. Escuchar a un argentino hablar es como escuchar tango en versión hablada, pasional, melódico y con mucho carácter. El lunfardo, un diccionario paralelo. El lunfardo es un conjunto de palabras y expresiones nacidas en los barrios populares de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Al principio, era un argot usado por criminales y trabajadores, pero con el tiempo se popularizó y hoy forma parte de la identidad argentina. Algunos ejemplos de lunfardo. Laburo igual a trabajo. Mina igual a mujer. Guita igual a dinero. Bondi igual a autobús. Pibe igual a niño o joven. Lo interesante es que muchas de estas palabras ya no se consideran lunfardo marginal, sino parte del habla cotidiana de cualquier argentino. Así que si querés sonar realmente argentino, olvídate de decir trabajo, mujer o dinero. Mejor pedí laburo, habla de minas y contá si tenés guita. El diminutivo y el re-intensificador. En Argentina es muy común usar diminutivos para expresar cariño, cercanía o incluso ironía. Un cafecito. Espérame un segundito. Qué chiquitito el perro.
Y también aparece el uso del re como intensificador. Está re bueno. Muy bueno. Es re difícil. Muy difícil. Estoy re cansado. Muy cansado. En Argentina todo puede ser re algo. Re lindo, re feo, re caro. Y si no decís re, te falta un poquito para sonar auténtico. Las muletillas, el viste y el boludo. Dos muletillas argentinas por excelencia son. Viste, se usa al final de una frase para confirmar o buscar complicidad. Ejemplo, es re simpática, viste. Boludo, una de las palabras más polivalentes. Puede ser un insulto fuerte, sos un boludo, pero también una forma amistosa de llamar a un amigo, boludo, ¿cómo andás? Así que ya sabes, si escuchás un, che, boludo, ¿viste? No te asustes. No te están insultando o tal vez sí, pero lo más probable es que simplemente estén hablando en argentino. En resumen, el español argentino se distingue por el voceo, el uso del che, la pronunciación especial de la elle y la y, la entonación con aire italiano, el lunfardo como vocabulario cotidiano, el uso de diminutivos, el re y las muletillas. Todas estas características hacen que el español argentino sea inconfundible, lleno de identidad y con una personalidad que lo separa del resto del mundo hispanohablante. Pero ojo, porque lo divertido empieza ahora. En el próximo capítulo vamos a ver esas palabras que en otros países son inocentes, y en Argentina, son groserías que pueden hacerte pasar vergüenza. ¿Querés saber por qué no deberías pedir una concha en la panadería? No te lo pierdas. Thank you for joining us on this first journey into Argentine Spanish. If you enjoyed it, leave a like, share this video, and subscribe for more content about Spanish and Latin culture. See you in the next chapter. We'll continue to dig deeper, my dear fool.